Bien, nuevamente sean todos ustedes bienvenidos. Estamos en este curso de las normas de auditoría gubernamental en el contexto de los gobiernos autónomos municipales. Vuelvo a reiterarles nuevamente, es importante esta aclaración. Las normas de auditoría gubernamental son aplicadas en todas las entidades del sector público por los auditores que realizan auditorías en el sector público. Por lo tanto, también en los gobiernos autónomos municipales. Continuamos en esta ocasión con la explicación de las normas básicas de auditoría operacional. La Contraloría también ha emitido estas normas básicas de auditoría operacional que han sido actualizadas o ajustadas, digamos, en estos últimos años, ¿no? Particularmente en la gestión 2022 ya se han aplicado estas normas básicas de auditoría operacional bajo el contexto de la nueva norma actualizada. Al igual que en las otras normas de auditoría, esta norma tiene una cápita de disposiciones generales. ¿Qué señala esta cápita? Que la auditoría operacional es la acumulación y evaluación de evidencia. Al igual que en los otros tipos de auditoría, reitero, siempre vamos a hablar de la acumulación de evidencia, la evaluación de esa evidencia. Una evaluación que tiene que ser objetiva en relación a obtener información de lo que estamos analizando, ¿no? Con el detalle correspondiente, con un análisis crítico de esa información. ¿Cuál es el propósito? Emitir un pronunciamiento de manera individual o en conjunto sobre la eficacia, la eficiencia, la economía y o efectividad del objeto de la auditoría. Resumiendo, ¿no? Podemos emitir un pronunciamiento solamente sobre la eficacia, o sobre la eficiencia, o sobre la economía, o sobre la efectividad, o en conjunto sobre la eficacia, eficiencia, economía y efectividad del objeto de la auditoría. El objeto de la auditoría puede ser diverso, ¿no? El objeto de la auditoría puede ser las metas programadas de una entidad. Ese es el objeto de la auditoría. El objeto de la auditoría puede ser un proyecto que es parte de la entidad. El objeto de la auditoría puede ser un conjunto de operaciones que generan resultados, ¿no? Dentro de la entidad. Ejemplo, podemos evaluar todos los procesos relacionados con la ejecución de obras, ¿no? El objeto de la auditoría, no solamente una, sino todo ese conjunto de operaciones que hacen a la ejecución de las obras de una unidad en particular, ¿no? La unidad de ejecución de obras, porque también esa unidad debería tener metas de gestión. Deberían tener en cuanto a las metas de gestión recursos, ¿no? Asignados para el cumplimiento de esas metas, ¿no? Seguramente existen personal a cargo, responsables, ¿no? Que se encargan de verificar que estas obras se estén ejecutando. Además, ¿qué señala esta norma? Que su aplicación es obligatoria en la práctica de la auditoría realizada por ¿quiénes? Por la Contraloría General del Estado, por las unidades de auditoría interna y por profesionales independientes o firmas de auditoría. Por lo tanto, su aplicación es ampliada, ¿no? a estos entes, ¿no? Y por lo tanto a los auditores de esas entidades, la Contraloría, las unidades de auditoría interna, organizaciones de auditoría o firmas de auditoría o profesionales independientes. Esta norma además indica que en cuanto a vacíos técnicos debemos acudir en consulta al órgano rector, en este caso la Contraloría. En la cápita de disposiciones generales también se señala, ¿no?, de que el auditor, para realizar sus auditorías, debe tener conocimiento de ciertos criterios, ¿no?, a utilizar para ejecutar la auditoría.
En el caso de las auditorías de los estados financieros, el criterio básico eran las normas básicas de contabilidad gubernamental integrada. Ese era mi criterio de análisis, ¿no? En qué medida los principios de contabilidad y toda la normativa de contabilidad integrada se está cumpliendo en la elaboración, en la registración contable y en la emisión de los estados financieros. En este caso en particular de las normas básicas de auditoría operacional, esta cápita de disposiciones generales señala de que el auditor debe considerar ciertos criterios, ¿no?, de auditoría para hacer el análisis en este contexto de la auditoría operacional. Esos criterios, ¿qué son? Son parámetros, ¿no?, establecidos por la entidad, establecidos por la instancia competente y o construidos por el auditor. Estos criterios de análisis para la auditoría son establecidos por la propia entidad. Ahora lo vamos a ver, ¿no?, por las instancias competentes, un órgano rector sobre un tipo de actividad, ¿no?, o construidos por el auditor, por nosotros mismos como auditores que estamos ejecutando la auditoría, que nos van a permitir determinar la eficacia, la eficiencia, la economía y o la efectividad del objeto auditado. Entre otros criterios, la disposición general dice, pueden ser las metas definidas relacionadas con el objeto de la auditoría. Ejemplo, puede ser que una entidad pública, en este caso un gobierno municipal, establezca ciertas metas de gestión para su cumplimiento. Ese es un criterio de auditoría. Lo que yo voy a evaluar es el cumplimiento de esas metas, la eficacia de las metas, su cumplimiento. Otro criterio es los estándares o parámetros preestablecidos. Un parámetro preestablecido por la entidad puede ser que si esta entidad se encarga de la producción de un bien, tendrá seguramente un estándar de producción, un costo de producción, ¿no? Entonces, para mí, ese estándar preestablecido es un criterio a tomar en cuenta a los fines de la evaluación de la producción de esos bienes, ¿no? Ahora, yo como auditor debo evaluar que ese estándar o parámetro preestablecido esté respaldado, ¿no?, que sea confiable a los fines de mi análisis. Si ese estándar preestablecido no está respaldado, por lo tanto, yo no confiaré, ¿cierto?, en esa información. Otro aspecto a tomar en cuenta como criterio es la normativa que regula el objeto de auditoría, cuando corresponde, según dice la norma. Nosotros en las entidades públicas vemos que las operaciones normales en las entidades están ejecutadas bajo ciertos criterios, ¿no?, preestablecidos. Podemos hablar, por ejemplo, en el caso de los hospitales, ¿no? Los hospitales tienen ciertos criterios preestablecidos en la ejecución de sus operaciones, criterios que están establecidos en la normativa general que hace al operatorio del hospital. Criterios preestablecidos, por ejemplo, como que se deben seleccionar en un tiempo específico aquellos productos farmacéuticos que están a punto de vencerse. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. Es un criterio preestablecido, ya sea por la entidad internamente o por el ente rector. En este caso podría ser el Ministerio de Salud, que ha establecido ciertos parámetros, ¿no?, a tomar en cuenta en el manejo de las operaciones de farmacia. Otro criterio preestablecido puede ser que cierto personal en ciertas unidades debe cumplir ciertos requisitos, ¿no?, para incorporarse. Un criterio preestablecido, ¿no? Y así podemos ir mencionando otros criterios, ¿no? Es importante, por lo tanto, que el auditor evalúe, ¿no?, el objeto de la auditoría a los fines de establecer un criterio de revisión, ¿no?, en términos de eficacia, eficiencia, economía y efectividad. Otros criterios preestablecidos señalan, además, dentro de la disposición general, que en términos de eficacia se entiende, señala la norma, que es el grado de cumplimiento de objetivos a nivel de productos, bienes, servicios y o normas, con relación a lo programado. Ejemplo, cuando decimos grado de cumplimiento de objetivos, si mi criterio fue las metas de gestión, yo voy a evaluar la eficacia del cumplimiento de esas metas. En este caso, una actividad realizada para el cumplimiento de esa meta
voy a revisar esa actividad y voy a verificar que esa meta se ha cumplido. Eficacia respecto al grado de cumplimiento de objetivos, la compra de bienes, la prestación de servicios, en qué medida los bienes que se habían previsto adquirirlos se han comprado, en qué medida los servicios que estaban previstos requerir como meta de gestión para un aspecto específico se han contratado y ese aspecto específico se ha cumplido. En términos de eficiencia, ¿qué señala? Que la eficiencia es la optimización de los recursos que se dispone para el logro de objetivos a nivel de productos, en este caso bienes, servicios y normas. Ejemplo, en cuanto a optimización de los recursos. Si yo tengo establecidas metas de gestión y tengo un presupuesto para esas metas de gestión, yo voy a evaluar que efectivamente ese presupuesto que se ha establecido seguramente de manera técnica se ha cumplido. En la medida en que se ha cumplido, seguramente se emitirá un pronunciamiento respecto a que se ha cumplido en términos de eficiencia, pero también en términos de eficacia, si se ha cumplido la meta, y en términos de eficiencia, que sí se han utilizado los recursos razonables, ¿no? Puede ser que para una misma meta el presupuesto se reformule y se diga no, es insuficiente. Entonces hay que evaluar en qué medida se han determinado técnicamente los montos adicionales a utilizar, ¿no? Yo estaría pensando de que entonces no es eficiente, ¿no? Ese conjunto de actividades que hacen al logro de los objetivos. En términos de economía, que señala optimización del costo de los insumos utilizados en el proceso productivo, sin afectar la calidad del producto. Optimización de los costos de insumos utilizados en el proceso productivo. En qué medida el costo de un bien es el correcto, es el real, ¿no? En relación a otro costo, ¿no? Sobre el mismo producto, ¿no? El producto A tiene un costo de un boliviano, el producto B, que es mi producto, tiene un costo de unos 50. Soy económico, hay que ver, ¿no es cierto?, qué ha pasado, porque es que yo produzco un bien a unos 50 y no al de un boliviano, ¿no? Entonces, aquí hay economía de los recursos, posiblemente no. Entonces, debo evaluar ese aspecto. Y en términos de efectividad, señala que es el grado del logro de los resultados finales o impacto con relación a los esperados. Un ejemplo podría ser que normalmente, como se ha estado viendo últimamente, los gobiernos municipales otorgan el alimento complementario escolar a los niños y jóvenes, ¿no? Entonces, ¿en qué medida ese alimento complementario escolar que se otorga cada año ha generado un impacto positivo? Para determinar que ha generado un impacto positivo, o sea, una efectividad de las operaciones, tendríamos que tener un criterio de comparación, que sería un año base. Un año base que puede ser, no sé, 2003, 2002, 2020, ¿no? Un año base. Ese año base, ¿cuál era la realidad de la nutrición o desnutrición? Si el 20% de los niños estaban desnutridos, entonces mi impacto debería ser disminuir ese porcentaje, ¿no? Que con el alimento complementario escolar que yo vaya dando año a año, yo establezca que de acá a 5, 15, 7 años, ese porcentaje disminuye. Entonces yo debo evaluar que efectivamente esos porcentajes que se han planteado como entidad hayan efectivamente disminuido. Y si fuera así, voy a decir, ha sido un impacto positivo porque se ha previsto disminuir en un X porcentaje y se ha cumplido. Para verificar la efectividad, obviamente el auditor tiene que obtener bastante información que me permita emitir esa opinión o ese pronunciamiento. Las normas básicas de auditoría operacional identifican ciertas normas específicas, como son la planificación, supervisión, control interno, evidencia y comunicación de resultados. Es decir, al igual que reitero nuevamente en las otras normas básicas de auditoría, tenemos siempre una fase de planificación, una actividad de supervisión del trabajo realizado por nuestros auditores. Tenemos que hacer la evaluación del control interno, que es bien importante, porque ya hemos visto, que nos alimenta con información sobre las operaciones, sobre el objeto, en qué medida este control interno está o no está, digamos, acorde
a lo que se había establecido, ¿no? Está funcionando bien. En la medida en que veamos que está funcionando bien, sabemos que pueden haber problemas significativos, no significativos o mínimos, ¿no? En cuanto a las operaciones y los resultados, ¿no? Nos habla también la norma de evidencia que el auditor debe obtener evidencia suficiente, válida, sobre el análisis realizado, ¿no? Y la etapa de comunicación de resultados, ¿no? O sea, cómo es que el auditor debe presentar los resultados del trabajo realizado. No vamos a explicar en detalle cada uno, sí vamos a especificar las variaciones o las especificidades respecto a las otras normas. Para ello, la norma básica de auditoría operacional en la etapa de planificación señala de que producto de toda la información obtenida en la fase de planificación se debe elaborar una matriz de planificación. Esta matriz de planificación resume el objeto de la auditoría. El objeto de la auditoría puede ser verificar el cumplimiento de las metas de gestión. Objeto de la auditoría. Los problemas identificados en la revisión de ese cumplimiento, en la etapa de obtención de información, en la etapa de identificar si han habido aspectos que tengan que ver con el incumplimiento de algunas actividades. Yo voy a ver en qué medida esos incumplimientos están afectando al cumplimiento de la meta de la gestión, ¿no? Problemas identificados, obviamente, durante la etapa de relevamiento de información, en la etapa de planificación con mayor razón, ¿no? Voy a identificar riesgos, o sea, ¿qué riesgos hay en estos casos, ¿no? El riesgo es que, bueno, la meta no se haya cumplido efectivamente, y además pueden haber riesgos de incumplimiento a la norma, ¿no? ¿Qué efectos me ocasiona el hecho de que no se haya cumplido la meta? Debo mencionar el indicador de medición validado. Este indicador de medición es en qué medida la entidad ha establecido indicadores de medición del cumplimiento de las metas. Debo verificar si la entidad lo ha establecido, lo ha validado. Debe haber documentación que demuestre que ese indicador es el correcto, ¿no? Que me va a permitir verificar el cumplimiento de la meta de gestión. La norma dice que para fines de pronunciamiento sobre el grado de ineficacia del objeto auditado, se considera el rango del 0 al 69%. Es decir, si yo como auditor estoy verificando la eficacia de las metas, en la medida en que no se hayan cumplido las metas en un 69%, es ineficaz, ¿no? La ineficacia del cumplimiento de las metas, ¿no? Ese será mi pronunciamiento. Entonces, por el otro lado podemos decir entonces que la operación, o en este caso el cumplimiento de las metas, será eficaz en la medida en que se haya cumplido por encima del 69%, el 70%, ¿no? Y hasta arriba, ¿no? Hasta llegar al 100%. Otro aspecto que es importante remarcar es, luego de la planificación, la ejecución del trabajo, la supervisión, en esta etapa de comunicación de resultados, señala que el informe de auditoría debe contener, reitero, un pronunciamiento sobre si el objeto de la auditoría es eficaz, es eficiente, económico o efectivo. Para emitir un pronunciamiento, señala la norma, sobre una gestión completa, y si esa gestión es deficiente o negligente, la norma dice que necesariamente el objeto de la auditoría debería ser la gestión. Si mi objeto auditado es toda la gestión y encuentro que no es eficaz, podríamos también aseverar de que ha habido una gestión deficiente, ¿no? O negligente. Pero para ello es importante obtener evidencia que me permita sustentar esta aseveración. Otro aspecto que menciona la norma es sobre la comunicación de los resultados. Dice, los informes deben ser oportunos. Un trabajo que se termina en el mes de junio, ahora que estamos en agosto, ya debería haberse emitido. Oportuno. ¿Por qué? Porque estamos emitiendo información que le va a servir a la entidad, a la máxima autoridad de la entidad, a los fines de tomar decisiones de si hay observaciones del objeto de la auditoría, entonces asumir decisiones inmediatas, ¿no? ¿De qué nos va a servir un informe
sobre una auditoría realizada de hace 2 gestiones. Las decisiones ya van a ser totalmente inoportunas. Es más, posiblemente las situaciones se hayan modificado, ¿no? 2 gestiones atrás, la entidad sigue avanzando, la dinámica de las operaciones puede ser que inclusive las unidades donde hemos hecho la auditoría ya no existan, desaparezcan, ¿no? Dice, deben ser oportunos, deben ser completos. Si mi objetivo fue verificar el cumplimiento de las metas, debo respaldar de manera completa ese análisis, ¿no? Debo sustentar toda la documentación para que cualquiera que revise esa información diga, sí, efectivamente la documentación está ahí, es objetiva y es convincente, ¿no? Y debidamente claros y concisos el pronunciamiento, ¿no? No debe ser no debe ser ambiguo, ¿no? La ambigüedad me permite a mí tal vez generar una idea de que tal vez el trabajo no está bien respaldado, ¿no? Bien, entonces con esto hemos acabado la explicación de los aspectos relevantes que hacen a una auditoría operacional que está mencionada como parte de las normas de auditoría gubernamental. Muchas gracias.